Cordial saludo para todos, me presento, mi nombre es John Freddy Cuesta Velosa y junto con mi compañero John Alexander Valderrama vamos a desarrollar esas preguntas orientadoras planteadas para el eje número 2 de la materia de procedimiento civil general. Hola a todos, somos estudiantes del quinto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina y hoy vamos a hablarles sobre el llamamiento en garantía en el proceso civil colombiano. Para hacerlo vamos a analizar un caso concreto que nos planteó el taller. No nos vamos a poner con términos complicados, lo vamos a explicar de una forma clara. El caso es este. Juan va a una clínica privada, lo opera el doctor David y algo sale mal. Juan sufre un daño en su salud y decide demandar a la clínica. Este es nuestro punto de partida. Ahora bien, ¿qué es el llamamiento en garantía? Antes de responder las preguntas hay que entender qué es el llamamiento en garantía y para entenderlo fácil, imaginémoslo de esta forma. Supongamos que nos toca pagar una multa por culpa de otra persona. Pagamos, pero tenemos el derecho de cobrarle a esa persona lo que pagó. Esto en el proceso civil se llama llamamiento en garantía. Lo que hace el llamamiento en garantía es permitir que la persona que pueda ser condenada traiga el mismo proceso a quien por la ley o por contrato está obligado a responder o reembolsarle lo que llegue a pagar. Esto está en el artículo 64 del Código General del Proceso. La clínica, al verse demandada por Juan, usa este mecanismo para vincular al doctor Gómez al proceso porque considera que si la condenan, el médico debe de responder. La primera pregunta que nos hacen es, ¿debe el juez suspender como tal el caso mientras se cita al doctor Gómez, aunque la norma no lo diga expresamente? Pues analizando profundamente esta pregunta consideramos que sí se debe suspender. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que mañana a mí me avisan de que existe un proceso en mi contra en el cual como tal yo debo pagar una fuerte suma de dinero, ¿verdad? Pero al analizar o al revisar la cronología del caso nunca fue debidamente notificado y el juicio pues prácticamente ya está en su etapa final, ya prácticamente terminó. A nuestro modo de ver pues esto no es justo, ¿verdad? Porque de cierta forma está vulnerando primero la igualdad en la oportunidad y el principio del debido proceso, el cual está consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Otro aspecto importante es que las partes de cierta forma tienen el derecho a estar debidamente notificadas e informadas de cada una de las decisiones o del avance del proceso en cada una de sus etapas. Además debe respetarse principios importantes y relevantes como lo es la publicidad de la prueba, la libertad probatoria, la inmediación de la prueba, entre muchos otros principios y garantías constitucionales que existen, ¿verdad?, dentro de un proceso para que se dé lo que hoy llamamos el debido proceso. Aunque el artículo 64 del Código General del Proceso no se refiere expresamente a que se debe suspender el proceso, lo que sí debe suceder es que el juez como tal, como director del proceso, pues tiene, al hacer uso de sus deberes y de sus poderes, él como tal debe garantizar la igualdad de las partes y realizar como tal ese control de la legalidad en cada una de las etapas del proceso. Conexo a esto, pues, para resumir, la Honorable Corte Constitucional en múltiples sentencias ha señalado que la falta de notificación oportuna del llamamiento de garantía, pues, vulnera como tal el principio a la defensa y puede hacer esa figura de cierta forma ineficaz. Es por ello que, pues, no se debe avanzar tan rápido en el proceso, ¿verdad? Ya que, pues, estaría afectando como tal al médico y limitando su posibilidad real de actuar, es decir, de ejercer una defensa técnica a su favor. En definitiva, pues el juez debe suspender el proceso hasta que el doctor Gómez sea debidamente notificado, pueda de cierta forma ejercer su defensa técnica conforme pues a lo establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Ahora llegamos a la parte más interesante del caso. Ya el doctor Gómez fue vinculado al proceso porque la clínica lo llamó en garantía, pero ahora el médico quiere hacer lo mismo, llamar en garantía a su aseguradora. ¿Por qué? Pues porque tiene una póliza de seguro de responsabilidad médica. Eso quiere decir que contrató un seguro precisamente para él, para que si en algún momento lo condenan por un error médico, la aseguradora sea la que pague. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? ¿El juez debe aceptar ese nuevo llamamiento? Y la respuesta es sí. El artículo 64 del Código General del Proceso no dice que solo puede haber un llamamiento en garantía por proceso. Lo que dice es que puede usar esta figura quien tenga el derecho de exigirle a otro que lo indemnice. El doctor Gómez cumple ese requisito frente a su aseguradora. Esto se llama llamamiento en garantía sucesiva o en cadena. Y tiene todo el sentido del mundo, porque el objetivo del Código General del Proceso es resolver todos los conflictos relacionados en un solo juicio, sin necesidad de abrir 3 o 4 procesos diferentes. Ese procedimiento es el mismo. El doctor Gómez presenta un escrito de llamamiento con todos los requisitos en el artículo 82 del Código General. El juez revisa si hay contrato de seguro válido y si cubre este tipo de situaciones. Si todo está bien, ordena notificar a la aseguradora y darle traslado. Y en la sentencia final el juez resuelve todo: la demanda de Juan, el llamamiento de la clínica y el llamamiento médico en ese orden. Ahora bien, la segunda pregunta nos dice lo siguiente: si asumimos que el proceso no pueda suspenderse formalmente, ¿cómo actuaría el juez? En este escenario, ¿qué sucede? El juez debe ser muy cuidadoso y muy riguroso en su decisión.
Primero, pues es importante que él revise si el llamamiento cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código General del Proceso. Es decir, por ejemplo, verificar de que exista un derecho legal o contractual en el cual lo justifique. Por ejemplo, que exista un contrato, un documento, un acuerdo entre la clínica y el médico, donde de cierta forma se establezca que cada uno responde por sus propios errores, supongamos. En este caso, si el llamamiento es válido, el juez que procede pues, a ordenar la notificación personal al doctor Gómez, ¿sí? Pero no basta simplemente con enviar un aviso, una notificación, un mensaje informal o una nota, o dejar una nota, una carta en el juzgado, sino esto debe cumplir como tal con los requisitos de que sea una notificación personal en pro pues, de garantizar que realmente las partes estén enteradas de la evolución, de las etapas o de la decisión que se tome dentro del proceso. Luego, pues, posterior a eso se corre como tal el traslado del escrito, y el médico dispone como tal del mismo tiempo que tuvo la clínica para responder o contestar el escrito, en el cual pues él como tal tiene el derecho a defenderse, a solicitar pruebas, a anexar como tal pruebas, a responder todo lo que se le haya dicho como tal en su contra. Entonces aquí sí entra en juego, por ejemplo, principios esenciales o básicos como por ejemplo la pertinencia, la conducencia, la utilidad, ¿sí? También se debe tener en cuenta la igualdad de las partes, la igualdad de oportunidad y el principio de inmediación, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, en la pregunta número 1, pues aquí hay algo muy importante y es que el artículo 42 del Código General del Proceso establece que el juez, al ser el director del proceso, debe velar por la efectividad de los derechos de las partes. Es por eso que el proceso, en este caso, al no retroceder, el doctor Gómez toma el juicio en la etapa en la que esté, en el estado en el que se encuentre, pero con plenas facultades constitucionales para participar de este, ¿sí? Y garantizándole siempre la defensa técnica, garantizándole el debido proceso, el principio de igualdad y pues demás principios constitucionales. Los llamamientos en garantía pueden hacerse en cadena. El objetivo es que un solo proceso quede resuelta todas las relaciones jurídicas para que la justicia sea más ágil y no haya que abrir 3 juicios por el mismo problema. Gracias a todos ustedes, somos estudiantes de 5º semestre del Derecho en la Universidad Ariandina y esperamos que todo esto les haya quedado muy claro. Muchas gracias. Ya para finalizar esta parte, en este caso el juez o el administrador de justicia, aunque la norma de cierta forma guarde silencio sobre el tema de la suspensión, pues tiene el deber de garantizar el derecho a la defensa del llamado. En este caso, por ejemplo, el artículo 29 de la Constitución no admite excepciones o no hay una excepción establecida. Nadie puede ser condenado sin tener como tal el derecho de defenderse o de tener como tal una defensa técnica en nuestro país. Entonces, digamos que esa parte es muy importante para tener en cuenta y contextualizar este caso. Muchas gracias.